Una vez más, te doy la bienvenida a Historias desde las Sombras, donde un servidor te contará una historia que despertará algunos de tus miedos. Una historia que quizá no te deje dormir, pero eso no lo sabremos hasta que la escuches. Espero estés listo o lista. Es bien sabido que los cementerios son lugares a donde se llega para el descanso eterno. La paz y la quietud debería predominar en esos lugares, pero no siempre es así. Por lo general, el ambiente es tétrico o sombrío, con alguna que otra aparición con algún asunto pendiente. Pero las cosas no son iguales cuando alguien se presenta a perturbar la paz de esas almas que moran en el cementerio, aunque lo haya hecho a modo de broma. Almas que no han podido trascender, que quedan cerca de sus restos mortales, anclados a este plano. Recuerda que la decisión de creer o no en lo que vas a escuchar es solo tuya, pero te recomiendo tener a la mano un símbolo de tu fe, solo por si acaso. En esta ocasión, una suscriptora me hizo llegar esta historia, que ella vivió hace algunos años. Por respeto y privacidad, cambiaré su nombre y de los protagonistas. Lo que sí les puedo decir es que esto sucedió en una pequeña ciudad de Oaxaca, en México. En una ciudad pequeña no hay mucho que hacer para los jóvenes. Salir a dar la vuelta. A algunos les gusta ir a tomar un trago, otros solo salir a pasear, y hay a quienes ambas cosas. Claudia era una joven alegre y muy activa, que no sabía quedarse en casa. Una noche quedó con Beto de salir a divertirse y tener una cita. Beto era su pretendiente y buscaba quedar bien con ella de todas las maneras posibles. Fueron a dar la vuelta en el carro y compraron algunas cervezas. Iban tomando y recorriendo la pequeña ciudad, y ya con algo de alcohol encima, Claudia le propone a Beto ir al cementerio, solo por diversión. A pesar de no estar del todo de acuerdo, acepta y entran con todo y auto al Camposanto. Todo iba bien, ver las tumbas, la noche clara, la luz de la luna. A pesar de ser un lugar que se considera tétrico, reflejaba calma, o al menos eso parecía. Ya algo envalentonada por la cerveza, Claudia abrió la ventana para sorpresa de Beto y empezó a gritar. Buenas noches, ¿quién anda por ahí? Beto le decía que guardara silencio, pero ella solo reía. Lo tomaba como una broma. Ella siguió gritando una y otra vez. Luego se quedó dentro del auto sentada. Estuvieron un rato más ahí. Beto ya estaba visiblemente nervioso, pero todo seguía en santa paz, o al menos eso parecía. No había ruidos de ninguna clase. Nadie respondió a los gritos. Ambos sabían que había la posibilidad de que alguien más hubiera decidido ir a pasear un rato al cementerio. Podría haberles contestado, pero al parecer no había nadie más. Estaban solos en ese lugar, o mejor dicho, no había nadie más vivo en ese lugar. El rato se pasó, pasaba la medianoche, y Claudia le dijo a Beto que ya se fuera, que ya quería ir a casa, que estaba algo mareada por las cervezas. Él encendió el auto y empezó a conducir hacia la salida del lugar. Mientras lo hacía, Claudia abrió la ventana de nuevo y empezó a gritar. Buenas noches, ya nos vamos. ¿Qué? ¿Nadie me responde? ¿No hay nadie o qué? Ya nos vamos, les digo. Beto de inmediato le dijo. Ya cállate, no vaya a pasar algo, nos vayan a asaltar o a asustar. Ella ni caso le hizo y siguió gritando. Mientras iban saliendo, apenas traspasaron la puerta, el auto se apagó afuera del cementerio. Claudia estaba como si nada, viendo hacia el cementerio mientras Beto trataba de encenderlo de nuevo. Después de un par de intentos, el motor arranca, pero ella le dice: Oye, voltea, mire para allá, ¿se ven como unas luces? Cuando él volteó, pudo verlas. De muchas de las tumbas
Salían unas luces como flamas que poco a poco iluminaron el camposanto. No había nadie más, solo ellos las vieron. Asustado, Beto aceleró y se fueron de ahí. Dejó a Claudia en su casa, quien, debido a lo que había tomado, entró directo a su habitación y cayó dormida casi de inmediato. Ni cuenta se dio de la reprimenda que le estaba dando su madre por llegar tarde, quien le preguntó que a dónde habían ido, y ella ya casi dormida le respondió: al cementerio. A la mañana siguiente, Claudia se levantó algo tarde y con resaca, pero la primera en abordarla fue su madre, quien le reclamó preguntándole qué habían hecho en el cementerio o qué había pasado, pues toda la noche se escuchaba que alguien tocaba las puertas y ventanas de la casa, como si quisieran entrar. Yo no escuché nada, respondió ella. Su madre le dijo que se puso a rezar, y fue la manera en que poco a poco se fueron calmando. Ella le dijo: no sé qué hiciste en el cementerio, pero algo o alguien te siguió de ahí. A los pocos días volvió a salir con Beto, quien le dijo que quería hablar con ella, y Claudia, a modo de burla, le responde: ¿qué? ¿A poco también fueron a tocar la puerta de tu casa? Beto bajó la mirada un momento y respondió por lo bajo que sí, y le contó que, cuando él llegó y se metió a su cama para dormir, escuchó primero como si alguien tocara en la ventana. Se asomó y no había nadie. Una vez más, y él, pensando que era algún bromista, estuvo atento para atraparlo, pero cuál sería la sorpresa que al mover la cortina de su ventana, mientras tocaban, no vio a nadie. Aún asomándose para ver si estaba alguien agachado o se veía a alguien corriendo a la distancia, pero nada. En eso, los golpes se escucharon en la puerta de su habitación. Se levantó a abrir un poco asustado, pero pensando que quizá era su papá, su mamá o sus hermanos, para preguntar si había llegado, pero al abrir, no había nadie. La segunda vez ya no se levantó de la cama. Se quedó ahí hasta que el sueño lo venció. Al amanecer, su papá le reclamó que a qué se debía tanto escándalo, que por qué andaban tocando las puertas durante la madrugada y por qué estaban haciendo tanto ruido. Y le contó que había ido al cementerio y que le dijeron que despertaron a los que ahí descansaban, que los fueron a molestar, y ellos los siguieron. Ambos siguieron con su vida, cada quien por separado. Ambos recuerdan ese día. Claudia recuerda haber visto esas flamas sobre las tumbas, pero Beto, él ahora evita los cementerios, no desea provocar nada más en las almas que aún están ancladas a ese lugar. Es probable que las almas hayan sentido que debían responder al saludo de Claudia y corresponder a los visitantes de alguna manera. Y esa fue ir a sus casas para tocar la puerta o ventana y hacerse presentes ante ellos, así como ella lo hizo al saludarlos en su última morada. Quizá tú hayas pasado por un cementerio por la noche, pero te pregunto, ¿ponías atención a las tumbas? ¿Podrías decirme si de alguna de ellas salía alguna luz? O quizá una o varias almas estén dando vueltas en el cementerio más cercano a tu casa, esperando que alguien los visite y los salude para poder corresponder. Sé que ahora, cuando pases por un camposanto, no podrás dejar de mirar las tumbas, buscando alguna luz o una flama que pudiera salir de una de ellas. Quizás sea tu motivación para hacer exploraciones urbanas. Agradezco tu visita y te recuerdo que la colaboración con el podcast Las Macabras con Leo de la Paz tiene una segunda parte. No te la pierdas. Dejaré el link a su canal de YouTube. Y si solo quieres escucharla, también estará aquí, en Historias desde las Sombras. Recuerda que si tienes una historia que desees compartir con un servidor,
me la puedes hacer llegar a mi correo electrónico historiasdesdelasombras@gmail.com o a mis redes sociales. Dejaré el link en la descripción. Buenas noches y dulces pesadillas.